Quiero darle paso a nuestro siguiente ponente, otra gran persona. Él es el Tata Cascán Felipe Mejía Cepet. Él es ajic maya del pueblo cachiquel de Guatemala. Se desempeña como orientador de psicología maya. Él es investigador y sistematizador y terapeuta en medicina tradicional maya. Es consultor socioambiental del Corredor Biológico Mesoamericano, cofundador del Consejo de Autoridades Tradicionales en Guatemala y México, mediador intercultural en Centroamérica y miembro del programa de educación intercultural para el bien ser en Chiapas, México. Le doy la palabra al Tata para que nos comparta sus saberes. Tata Felipe. Mateos. Mateos, Tata. Muchas gracias por darme el espacio para escuchar un poco de mis palabras y ojalá que sea una orientación para cada uno de ustedes, un poquito de, de aporte a todo lo que todos los hermanos hemos compartido hasta ahora. Igual agradezco a todos los hermanos que nos anticiparon en estos encuentros que tuvimos. Todos tuvieron muchos buenos aportes para todos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y ojalá que no nos quedemos aquí solamente en este espacio, sino que cada vez podamos compartir un poquito más y así acrecentar y fortalecer nuestra red a nivel de todo el planeta en relación a pueblos indígenas, que es lo más necesario que podemos hacer en estos momentos. Así que muchas gracias y mi nombre es Cascán Felipe Mejía, soy cachiquel del área central de Guatemala, de lo que ahora se llama Guatemala, y pues agradezco su atención. Voy a compartirles un poco de las ideas que tengo para este día en relación a cómo enfrentar un poco toda la cuestión de la pandemia, pero sobre todo en lo que se refiere a enfrentar la muerte. Yo diría que lo primero que hay que ponerle atención es que las heridas que deja la pandemia. En cada uno de los lugares, los espacios en donde vivimos los pueblos indígenas, ha quedado el dolor que genera el haber perdido a un ser querido y no haberlo enterrado. Sobre todo cuando no existe el conocimiento de dónde ha sido enterrado. El dolor también que genera el aislamiento del enfermo en un hospital en donde la comunicación no es en su idioma y tampoco se da el trato humano que merece, siendo solo una estadística más. La incertidumbre que ha generado los estados cuando no tienen la certeza de las verdaderas cifras del COVID-19 y muertes de hermanos causados por otras enfermedades, que cabe recordar son la mayor cifra, pero que por la atención puesta solamente en la pandemia han sido indiferentes. La segregación que ha generado la enfermedad, pero también el reflejo de la poca armonía que existe en las comunidades cuando la práctica espiritual es distinta a la oficial, y que cabe mencionar, este tipo de violencia va acrecentándose. La pandemia ha mostrado las permanentes heridas que los pueblos originarios han sufrido a lo largo de la historia de los estados creados. Llámase información, salud, economía, etcétera, pero todas reflejan la discriminación. También sucede lo mismo cuando la medicina tradicional es sustituida violentamente por la medicina alopática como una manera de imposición permanente. En este contexto, sobre todo lo que está sucediendo con la pandemia, podemos ponerle atención a lo siguiente. Y es que antes de que empezáramos con todo la violencia
la violencia mental que esto generó, el trato desigual que esto generó, todo lo que estamos viviendo en este momento por la pandemia, es que previo a esto tuvimos señales, todos. Yo creo que todos en el mundo, todos los pueblos indígenas tuvimos señales, solo que no le pusimos atención. ¿Y por qué no le pusimos atención? Porque nuestras ocupaciones nos están desviando de la verdadera práctica de nuestros pueblos. Nuestros abuelos, nuestros mayores, nuestros padres, nuestros hermanos mayores siempre nos pudieron contar, siempre en nuestras vivencias de familia, siempre nos compartían su sabiduría, sus sueños, la información que los abuelos, los ancestros les compartían a través de sus sueños. Y era una práctica muy, muy generalizada cuando éramos niños. Pero llegó el momento en que nos tuvimos que acoplar al sistema, y entonces el sistema nos condicionó de tal manera que entonces ahora ya no entendemos que cualquier señal muy en el contexto de los espacios ceremoniales es que nos trae alguna información. Y esas informaciones las hemos perdido. No les hemos puesto atención y entonces estamos sufriendo lo que en algún momento también habríamos podido prever. Hermanos, una de las realidades aquí también es de que hemos perdido la cualidad de la observación. Los abuelos siempre nos enseñaron que tenemos que estar atentos a todo lo que hay. Siempre hay que ponerle atención a todos los pasos que vamos a dar. No solamente vamos a estar caminando y puede que por no estar observando metamos el pie en alguna parte en donde nos podamos sufrir algún accidente. Por eso es muy importante en estos momentos retomar la observación, porque de esa manera vamos a empezar a darnos cuenta que toda la información, todos los cuidados, toda la prevención que debemos de tener están ahí, solo que nosotros tenemos que ponerle atención. Toda la información requerida está ahí para poder estar bien. Y otra de las cuestiones que hay que ponerle mucha importancia en este momento también es la creatividad. En este momento preciso es de que nosotros, todos los pueblos indígenas, a pesar de todo lo que los gobiernos, los estados nos están condicionando con lo que está pasando en este momento, nosotros como pueblos indígenas hemos sobrevivido por mucho tiempo. Antes de que se crearan los estados, nosotros hemos estado en estos territorios y podemos seguir viviendo, no solamente sobreviviendo, sino viviendo como hemos vivido siempre. Entonces, para eso es que necesitamos mucho de la creatividad. Busquemos maneras de cómo lograr salir de estos momentos muy complicados, no solamente de la pandemia, sino todo lo que está generando el aspecto económico también. Entonces es necesario ponerle atención a estas partes que en algún momento algunos de los compañeros, de las compañeras abordaron en su momento. Estábamos hablando de las distintas señales que muchas veces no le pusimos atención. Muchas veces también tiene que ver mucho por el aprendizaje que hemos tenido de las otras religiones. Cuando nos dicen que todo lo que viene, la información que viene de otro lado, que no sea de su credo, que no sea de su dogma, es algo negativo, es algo satánico. Nosotros nos lo hemos enraizado tanto en nuestro ser que creemos que eso que nos dicen es la verdad. Y entonces nos estamos desviando mucho más de nuestra práctica tradicional, de nuestra práctica en donde todos
todos los abuelos, toda la historia de nuestros ancestros, de nuestros pueblos, están con nosotros. Somos miles de años ya vividos en estos territorios, no solamente cientos de años, sino miles de años vividos en estos territorios, y eso significa que la energía que hemos movido, la vida, el tiempo que hemos movido en estos espacios, son mucho más enraizados que el sistema que tenemos en este momento. Entonces a eso hay que ponerle mucha atención también. La persistente división y protagonismo que existe entre las mismas organizaciones indígenas es otro de los conceptos que tenemos que ponerle atención. Y lo vamos a dejar solo ahí, no, yo no voy a extender mucho en ese tema. La desaparición del valor de la palabra de los ancianos para los indígenas quienes se han autoidentificado como los intelectuales de la comunidad, también está haciendo mucho daño, porque creen que solo porque han estado estudiando muchísimo y han estado en universidades y han recibido todos los cursos y todas las carreras y todo lo que puedan aprender en un espacio pues en donde el conocimiento está sistematizado, es solamente como que lo verdadero, lo que debe influir en las comunidades, y la verdad, nuestros abuelos no vivieron de esa manera. Nuestros abuelos siempre aprendieron de su vivencia, aprendieron de su experiencia y compartieron desde su experiencia. Entonces esa otra parte también hay que como que la lección de este momento es, y eso es como el reflejo que está ahora con el COVID, que todos los ancianos hay que encerrarlos en otros espacios. Mientras dentro de nuestra cultura los ancianos tienen su propia sabiduría y es a quienes tenemos que escucharlos porque ellos tienen la guía para poder sobrevivir, para poder vivir. ¿Por qué? Porque ellos por su experiencia saben hacia dónde podemos tomar, hacia qué camino podemos tomar. Muchas veces tomamos el camino equivocado y ese abuelo, ese anciano, esa anciana ha pasado varias veces por ese camino y por eso nos dice, no, por ahí no es, aunque el camino se vea bonito y todo, pero ese camino no es este de aquí. Puede ser un poco más complicado, con piedras, con todo lo que sea, pero ese camino es el correcto. ¿Por qué? Porque ese camino es largo, es el que da hacia donde nosotros podemos llegar bien. Entonces, es muy importante ponerle atención a los ancianos en este momento, a todos nuestros abuelos, a nuestras abuelas. Es por eso que en el contexto de nuestras ceremonias mayas no decimos dioses, no decimos guardianes o todos esos conceptos técnicos, teóricos que nos comparten, sino más que todo les decimos abuelos, porque son los que saben más que nosotros, porque son los que han vivido más que nosotros, porque son los que han recorrido más espacio y más tiempo que nosotros. Por eso son nuestros abuelos. Y por eso les decimos abuelos también, abuelas y abuelos. Entonces, ese es uno de las ideas muy importantes que hay que ponerle atención, en que hay que ponerle el espacio, hay que generar el espacio adecuado, el espacio de importancia que tienen los abuelos y las abuelas, los ancianos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos que aún están con nosotros. Así que eso sería otra de las ideas que hay por ahí. En la práctica de la medicina tradicional en las comunidades mayas, como prevención en los distintos aspectos, contemplamos el aspecto mental, que es el Nucnic. Le decimos de esa manera, el Nucnic es el aspecto mental. También está el Achomal Chaculá, que es el aspecto físico, cómo es que esa enfermedad puede generar mucha desestabilidad, mucho desequilibrio en el ser humano. Entonces,
le ponemos mucha atención al aspecto físico también. También está el otro aspecto, que es el aspecto energético, que sobre todo se conoce como aspecto espiritual, y que eso también genera mucho desequilibrio. También está el Naoni Kush, que es el emocional. Esa es otra parte que también influye mucho en el estado físico, emocional, mental, espiritual de todos los seres, y que desde por ahí se genera desequilibrio. El Itzel y Apil, que es sobre todo lo definimos como enfermedades sobrenaturales. Desde por ahí también hay que se le pone mucha atención a esa parte, porque muchas veces las enfermedades sobrenaturales, que muchas veces creemos de que nos están haciendo alguna cuestión negativa, es nada más que una actitud que nosotros mismos hemos generado, y que en algún momento regresa hasta nosotros otra vez. Entonces, muchas veces no es porque nos estén haciendo algún daño, como generalmente decimos escuchamos en las comunidades. No, es que me hicieron algún daño y por eso es que estoy así. No es cierto. De primero, el guía espiritual tiene que hacer todo un diagnóstico y ver que por ahí no es la cuestión, es simplemente que muchas veces nosotros mismos sembramos y cosechamos. Entonces, por ahí están más o menos, esas son los aspectos que nosotros contemplamos para aquí en los espacios, en las comunidades del pueblo maya. Más o menos esas son las ideas que contemplamos para las enfermedades, cómo concebimos las enfermedades. Hay otro aspecto más, que es el Hunkeme, Bujukeme, que es la concepción de la muerte. En otros espacios del pueblo, del territorio maya, les dicen los 9 señores de la noche. El Hunkeme, Bujukeme son la representación de los distintos guardianes, regentes de la transformación, del aspecto previo al paso a la nueva vida. Llámeseles enfermedades, accidentes, recurrencias, vicios y todo tipo de energía que acelera el proceso de la transformación. El paso hacia el otro lado de la puerta, en ese sentido, entramos en la oscuridad del momento y somos sembrados simbólicamente para terminar en una nueva vida, en el constante ciclo de la vida en espiral. Venimos de la fuente, regresamos a la fuente. Es decir, cuando la energía de la vida llega al borde de su ciclo, regresa a la fuente para regenerarse. En nuestras cosmovisiones de pueblos indígenas, creemos que la vida-muerte es nada más que la entrada hacia otro ciclo de vida, a otro plano de la existencia, un paso necesario para la transformación. En relación a la pandemia, hay que dejar en claro que la energía de los 9 señores de la sombra están justamente en su tiempo y espacio. Y el miedo está siendo su primera y mayor herramienta, su vehículo para llegar hacia los seres humanos. Por eso, el trabajo personal es lo primordial para este ciclo, para darnos cuenta hasta qué punto hemos asumido nuestro compromiso de vida. Generalmente en los procesos de transformación, los espacios energéticos que han sido constantemente utilizados desde tiempos inmemoriales por nuestros antepasados son los que nos ayudarán en este momento. Cuevas, nacimientos de agua, cementerios, el altar en casa son los lugares indicados para las distintas preguntas que nos hacemos. Como parte del conocimiento que tenemos los pueblos indígenas es que practicamos la sanación a distancia. Y ese tiempo en que la pandemia nos ha obligado a tomar una distancia prudente, entonces la manera que seremos útiles es desde nuestros espacios, aunando a ello nuestra más fuerte intención de sanación o de descanso y de paz. Dicha práctica también puede ser de utilidad para los hermanos que no han podido hacer los rituales de acuerdo a su tradición. En el mayor de los casos, cuando no se sabe en dónde han sido enterrados los familiares, también muchos de nuestros hermanos que ha quedado su cuerpo energético, su espíritu en esta dimensión, puede ser trabajado de esa manera.
porque entre sus planes aún no había pensado en esa posibilidad de dejar este plano, sobre todo de manera violenta. Es necesario cerrar el ciclo de cada uno de ellos a través de un ritual de despedida, de cierre. En este contexto, no hay que perder de vista que este ritual lo debe hacer un especialista, porque en este momento se abre un pequeño espacio dentro del mundo ordinario, dentro de la realidad como la percibimos, y para oír de un modo inconsciente los mensajes que surgen de los distintos planos, tiene que ser un especialista quien tiene que mover este tipo de energía. Ese pequeño espacio permite la comunicación con una mente conectada al universo, a un poder superior que a la conciencia colectiva. De esa manera se inicia con el propósito de la curación en los distintos planos y en este tiempo en que estamos viviendo. Así que yo dejo el tema hasta aquí. Vamos a seguir con las preguntas y todo para que vamos a dejar a la nana Mónica primero y luego ya las preguntas. Por ahí puede que sigamos hablando de este tema. Gracias. Mateo Stat, muchas gracias. Ha sido muy interesante las palabras que nos ha compartido el Tata. Creo que vamos viendo muchos principios dentro de nuestra cosmovisión. Uno que me gusta rescatar dentro de esto, que como pueblos indígenas, no como nos quieren pintar que nos quedamos en el pasado y que no somos creativos ante las situaciones. La pandemia no es primera vez que enfrentamos esta situación. Hemos enfrentado muchas situaciones, guerras, pandemias, genocidios. Los seguimos enfrentando, pero seguimos siendo fuertes entre ellos. Y una cosa que nos ayuda es la capacidad de estar conectados con la tierra y la capacidad de ser creativos. Yo siempre he dicho, el conocimiento ancestral no es sinónimo de retraso, sino es el conocimiento que nos tiene ligado más cerca de la innovación, la creatividad, pero una creatividad e innovación ligada con respeto y armonía a la madre tierra. Y creo que lo que ha dicho el Tata ha sido una cosa, y el compañero Carlos, que ha tocado nuestros corazones.